una extensa presentación de Inca. Bueno, nada, habíamos hablado con Indy, con los chicos, de hacer un Ateneo acerca de un tema que por ahí no es muy conocido y que dentro de poco probablemente tengamos en el servicio un dispositivo que nos ayuda a medir esto, que es sobre la elastancia arterial dinámica. Eh, la idea de esto, de la elastancia arterial dinámica, es una medida que nosotros podemos estimar de cómo está la poscarga de nuestro paciente y por lo cual nos ayuda a tomar decisiones clínicas en cuanto al requerimiento de vasopresores o el pasaje de fluidos o no, por lo cual lo que nos va a estimar es eso, es cómo está el estado de poscarga, es cómo podemos llevar nosotros a evaluar la poscarga de nuestro paciente. Bien, los objetivos básicamente del Ateneo este es comprender la relación que existe primero entre la tensión arterial media, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares. Por otro lado, describir las variables que nos permiten estimar las resistencias vasculares, comprender qué es la elastancia arterial dinámica, entender, interpretar su utilidad y después, bueno, hacer un breve repaso de la evidencia actual sobre el uso de este método para estimar estas cuestiones. Bueno, acá un poco interactivo. ¿Existe alguna, qué relación ustedes conocen que existe entre la tensión arterial media, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares? O por lo menos es lo mismo tensión arterial media que gasto cardíaco. ¿Hay alguna relación? ¿Son variables independientes? ¿Se comportan de forma parecida? ¿Alguien que se anime a expresar la opinión? Están todas interrelacionadas, ¿no? Siempre, para nosotros llevar sangre a un tejido y que el tejido se nutra, necesitamos principalmente dos cosas, flujo y presión. Sin flujo y presión no vamos a llegar nunca, el tejido no se va a nutrir nunca y no va a llegar los nutrientes y el tejido va a sufrir. ¿Bien? Entonces, fíjense que obviamente ese flujo está determinado por el delivery de oxígeno y el delivery, el determinante es el gasto cardíaco, como ven en la filmina, el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. ¿Sí? Obviamente, como conocemos, el gasto cardíaco depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Y por el otro lado tenemos la presión de perfusión, que normalmente la presión de perfusión va a depender de la tensión arterial media y de la presión barranca abajo, ¿no? En la cascada abajo, principalmente a nivel capilar y a nivel de las venas. Esta presión barranca abajo no tiene grandes influencias en estados normales, porque no hay alteración digamos, del retorno venoso ahí, pero sí toma importancia cuando hay alteraciones patológicas, como puede ser, por ejemplo, un compartimental abdominal, donde ya sí la presión venosa va a ejercer un factor importante que va a imposibilitar la llegada del flujo, o, por ejemplo, en un compartimental de un miembro superior, en un politrauma o en un quemado, a lo mismo que lo que ocurre en el cerebro, ¿no? Con la presión de perfusión cerebral, donde se resta la presión, la tensión arterial media, menos la presión intracerebral, menos la PIC, en esto sería lo mismo, o sea, la TAM menos la presión de perfusión abdominal, menos la PIA o menos la presión del compartimiento. Entonces es importante siempre tener en cuenta que necesitamos flujo y necesitamos presión para nutrir adecuadamente al tejido. ¿Bien? Y acá les hago una pregunta a ver qué les parece. Un paciente cirrótico, ¿cómo es la presión arterial del paciente cirrótico en general? Tiende a ser baja, ¿no? ¿Y por qué tiende a ser baja? ¿Cuál es el problema principal que tiene? Que hay mucha vasodilatación como consecuencia de que el hígado no depura las toxinas y eso genera vasodilatación, ¿no? Entonces, para mantener esa presión, si yo quiero, digamos, irrigar el tejido, y yo ya sé que si yo tengo una manguera y quiero tirarle agua a Charlie, para tirarle agua a Charlie, mi manguera llega hasta acá, hasta donde está Sonia, para llegar a Charlie tengo que hacer algo para eso. Si yo tengo que, no le puedo dar presión porque está vasodilatado y está mi trastorno, por lo cual no llega hasta Charlie, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el flujo. O sea, cómo se comporta el gasto cardíaco. O sea, yo sé que el trastorno primario del paciente cirrótico, por ejemplo, está en que está vasodilatado. Y en compensación, ¿cómo hago para que llegue sangre a Charlie? Aumenta el gasto, que es lo que vemos cuando viene el cirrótico acá, que tiene un gasto cardíaco recontra elevado. Entonces, y cuando lo ponen en cirugía y le ponen el son, que tiene el gasto cardíaco elevado, porque tengo que abrir más la canilla para que salga sangre para allá, ¿no? Entonces, el cirrótico tiene una hemodinámica donde el gasto cardíaco está aumentado, a expensas de que el trastorno primario está en sus resistencias vasculares, ¿bien? Y eso determina que tienen una tensión arterial, por ejemplo, de 160. Y en el cardíaco, en el insuficiente cardíaco, ¿qué pasa? ¿Cómo se comportan estas variables? ¿Qué piensan? Al revés, tengo un gasto cardíaco bajo, entonces el flujo no lo puedo subir, entonces para llegar la sangre para Charlie tengo que comprimir la manguera, aumentar la resistencia para que aumente la presión y que llegue en consecuencia la sangre a Charlie. Entonces, fíjense que parecen variables, son variables independientes, pero están intensamente correlacionadas una con la otra.
Si el problema está en una, las otras tratan de compensarse de algún mecanismo fisiológico para lograr finalmente llegar a perfundir correctamente el tejido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, una cosa importante me parece que les quería destacar es que el gasto cardíaco y la tensión arterial no se comportan de manera similar siempre, ¿no? Entonces acá este es un trabajo que quería mostrar que monitoriza tanto tensión arterial como gasto cardíaco en la cirugía y ve el comportamiento. Y hace un gráfico, que es el que ustedes ven acá, es un gráfico de correlación, donde lo que pueden ver en el eje de la X es tensión arterial media y en el eje de la Y van a ver índice cardíaco. Estos puntitos, cada uno de estos puntitos son pacientes y cuanto los colorcitos verdes más intensos representan que hay más con parámetros, más pacientes con ese tipo de parámetros, ¿no? Entonces, fíjense cómo un paciente puede tener 80 de TAM y tener 1 y pico de índice cardíaco, pero otro paciente puede tener 80 de TAM y tener casi 7 de índice cardíaco. Entonces, estos son gráficos de correlación, donde una correlación es por un índice, se llama índice de correlación de Sperman, una buena correlación va entre 0, una excelente sería de 1, una intermedia entre 0,9 y 0,7, 0,8, y una mala correlación por debajo de 0,6. Entonces, la correlación entre gasto cardíaco y tensión arterial media es de 0,34, es malísimo. O sea, puede estar pacientes que tengan una muy buena TIA, pero un gasto cardíaco muy bajo, o al revés, un paciente que tengan una muy buen gasto cardíaco y tensión arteriales muy bajas. ¿Bien? Entonces, si bien está correlacionado, si bien están engranadas, son variables relativamente que se manejan de forma distinta. Pero fíjense que en los extremos, por ejemplo, cuando tengo tensiones arteriales medias muy bajas, ya indefectiblemente esa independencia se pierde y el gasto cardíaco indefectiblemente cae. Y al revés, si yo tengo tensiones arteriales medias muy altas, fíjense que la mayoría de los puntitos están por acá arriba. O sea que si yo tengo tensiones arteriales medias altas, probablemente tenga también un gasto cardíaco alto. En el medio, en esa zona gris, se comporta independientemente una de la otra, ¿no? Y fíjense qué interesante esto, que pacientes que sufren episodios hipotensivos intraoperatorio no sufren variación del gasto cardíaco. Fíjense, en lo rojo ven pacientes que no tuvieron hipotensión arterial, los que tuvieron hipotensión arterial, y en azul los que no tuvieron, y fíjense que el gasto cardíaco hayan o no tenido, no hubo grandes variaciones porque ahí está el otro mecanismo compensador, que es el aumento de las resistencias. ¿Bien? Entonces, en este engranaje es donde nos vamos a tratar de manejar. Uy, no se ve. Bueno, créanme que hay un engranaje más arriba que dice resistencias vasculares. ¿Y qué es lo importante de esto? Que nosotros el gasto cardíaco lo podemos medir por forma directa, por un catéter Swan-Ganz, por un análisis de contorno de pulso o por un ecocardiograma. La tensión arterial media también lo voy a poder medir de forma invasiva o no invasiva, o sea, con un manguito o con una línea arterial. Pero ¿cómo hago yo para medir las resistencias vasculares? Y ahí está la cuestión, porque es la otra pata que para entender la hemodinamia me está faltando medir. Y si nosotros lo comparamos esto al sistema respiratorio, ¿cómo es el cálculo de las resistencias respiratorias? Los chicos, ¿cómo calculan? Pues si el paciente tiene broncoconstricción o no, si tiene aumento de la resistencia por broncoespasmo, por ejemplo. Bien, o sea, la presión máxima que llega el sistema, la presión pico, la presión mínima que llega el sistema con el pulmón inflado, la plató, sobre el flujo que llega el sistema en el respirador. Bueno, históricamente, para el sistema cardiovascular se aplicó la misma lógica. Presión máxima que hacía el sistema, tensión arterial media, presión mínima que hacía el sistema, aurícula derecha, y lo divido por el gasto cardíaco, que es el flujo. Y lo multiplico por 80. Eso me daría las resistencias vasculares. Pero esto es una falacia, ¿no? Porque el sistema cardiovascular no tiene la misma complacencia en todo el sistema. El sistema arterial es mucho más rígido que el sistema venoso, y esto daría una visión global, un número global, y de hecho es tan inútil que no lo usamos nunca, ¿no? Nadie está midiendo esto constantemente porque no tiene ninguna utilidad y no está dándonos nunca ninguna información relevante. Entonces, lo que sería correcto sería decir, bueno, mira, yo no me ocupo del sistema venoso y voy a concentrarme en lo arterial y el cardíaco, porque es la interacción que yo tengo con el corazón y cómo esa arteria influye en la cavidad cardíaca, en el componente cardiovascular, ¿no? Entonces, yo debería dividir, para entender las resistencias vasculares y cómo se comporta la poscarga, en dos cosas: el componente arterial y el componente miocárdico, ¿no? Porque esto va a estar interrelacionado. Como no es un flujo lineal, el flujo cardíaco, el ciclo cardíaco es pulsátil, no puedo comportarme solamente midiendo el tubito, sino tengo que medir el tubito y la bomba que me está tirando sangre de forma cíclica, latido a latido. Entonces yo podría acá introducir el concepto de la estancia arterial, que sería como la complacencia, el inverso de la complacencia. Si me voy a lo respiratorio, que por ahí es lo más fácil y más común que vemos,
Si yo tengo un pulmón poco complaciente, ante un poquitito de volumen, me levanta mucha presión. Esto es lo mismo, lo trasladaríamos a la parte vascular. Si yo tengo un corazón, un sistema arterial que está muy vasocontraído y el corazón le manda un volumen, va a levantar mucha presión. Al revés, si está vasodilatado, cuando el corazón mande volumen, me va a generar poca diferencia de presión a nivel arterial. Y esto lo podemos calcular con estas dos fórmulas, que son la elastancia arterial efectiva, que es el índice de poscarga, y la elastancia telediastólica del ventrículo izquierdo. Le voy a explicar para que no marearlos, pero básicamente son las dos cosas que podremos unir para tratar de entender cómo está el estado de poscarga de nuestro paciente. ¿Bien? Esta es la fórmula, bueno, acá están las dos. Esta es la fórmula de la estancia arterial efectiva, que fíjense que la estancia telediastólica ventricular es la presión del ventrículo al final de la sístole. O sea, el ventrículo se contrae, expulsa toda la sangre y antes de comenzar la relajación isovolumétrica, en ese momento, con ese volumen que quedó de sangre, ver cuánto es la presión que tiene el ventrículo en ese lugar. Y se calcula de la siguiente manera, que es presión, que es la presión ventricular al final de la sístole, que es la sistólica por 0,9. O sea, ese cálculo es como la presión sistólica, el 90% de la sistólica. Esa sería la presión que queda en el ventrículo al final de la sístole. ¿Sí? Ahora le voy a mostrar un grafiquito. Y dividido el volumen de fin de sístole, ¿no? El volumen que quedó después de expulsado. O sea, cuánto es la presión que queda antes de relajarse el ventrículo y cuánto volumen quedó ahí. ¿Bien? Y la elastancia arterial efectiva es lo mismo, es esa misma presión, es el 90% de la sistólica, sobre el volumen sistólico. Es decir, cuánto cambia la presión cuando yo le agrego el volumen sistólico, el disparo sistólico del ventrículo. ¿Bien? En el loop, esto se acuerdan de fisiología, es el loop presión-volumen. Esto es volumen esto es volumen y esto es presión. Conforme se va llenando el corazón en la diástole, se va llenando, llega a este punto, que es el volumen de fin de diástole, comienza la contracción isovolumétrica, el corazón se contrae, pero no expulsa volumen hasta que abre la válvula sigmoidea y comienza la fase expulsiva del corazón. La diferencia entre el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole, que es este puntito, es el volumen sistólico. Lo que perdió de sangre es este volumen, ¿no? Que es el que me daría este punto. ¿Bien? El volumen de fin de diástole, el volumen de fin de sístole, perdón, es este que estaría acá, es cuánto me quedó en la cavidad ventricular después de expulsar toda la sangre, que lo tendría que ver con un ecocardio, por lo cual ya le agrego una complejidad, que no es más solamente ver la presión, sino que además tengo que hacer un ecocardio para ver cuánto le quedó. Y esto me graficaría las dos líneas, ¿no? Por esta línea sería la elastancia telediastólica ventricular y esta línea sería la elastancia arterial efectiva. Y de esta interacción surge el concepto de acoplamiento ventrículo arterial, ¿no? Si el ventrículo está acoplado el ventrículo está acoplado al sistema arterial, ¿no? El número, la normalidad de esto es que sea 1, es decir que, vamos a poner un ejemplo teórico, si esto se mantiene igual en las dos fórmulas, ¿no? Y la fracción de sección del ventrículo es el 50%, por lo cual, si yo acá tengo 100, el volumen de fin de diástole es 100, expulsé 50, me quedó 50. Entonces sería una fórmula prácticamente igual. Me quedaría 50 de volumen sistólico, 50 de volumen de fin de sístole y quedaría acoplado el sistema ventricular arterial. Cuando yo aumento mucho la poscarga, me va a caer el volumen sistólico, me va a quedar más sangre en el volumen de fin de sístole y me va a caer el volumen sistólico y es donde se desacopla el sistema ventricular arterial. Recontra complejo. Inaplicable en el día a día nuestro, por lo cual esto está buenísimo con un estudio fisiológico, pero ahora cómo aplicamos esto en la realidad, ¿no? Lo importante es que entiendan este concepto, que obviamente lo que pase en la poscarga va a afectar en el ventrículo y lo que pasa en el ventrículo va a afectar también en la poscarga, ¿no? Ahí, sí. Ahí la elastancia arterial efectiva es presión ventricular, o sea, la presión telesistólica del ventrículo sobre el volumen sistólico, está hablando Sí. de la elastancia aórtica. Claro, como si fuera la parte arterial. No es la presión de los vasos. No, o sea, vos la calculás se calcula como el 90% de la sistólica, es por cálculos fisiológicos, los trabajos de validación eran con un catéter arterial que medía un balón adentro del ventrículo izquierdo y que veía encontrar la presión y que se vio que aproximadamente era el 90% de la presión sistólica que tenía el ventrículo. Era lo que representaba este numerito de acá arriba. Está repetida en las dos fórmulas, ¿no? La diferencia, uno es la pulsatividad con el volumen sistólico y el otro es cuánto quedó. ¿Se entiende? Presión arterial. Sistólica, presión arterial sistólica, sí, tal cual. Bueno, entonces, esto sería el acoplamiento ventricular arterial, que es lo que nos vamos a tratar de basar el resto de los cálculos de la elastancia arterial dinámica, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Pero fíjense cómo se altera las cosas cuando yo saco el sistema de equilibrio. En el lado de la izquierda estamos viendo el componente arterial y del lado de la derecha estamos viendo el componente ventricular, ¿no?
Entonces, si yo, el paciente normal es el que está el cuadradito en negro. Si yo al paciente le pongo nitroprusiato vasodilato, fíjense cómo al vasodilatar yo saco resistencia vascular. Esa sacada de resistencia vascular va a hacer que las presiones bajen, obviamente, pero van a ver que el volumen sistólico va a aumentar. Fíjense que el volumen sistólico va de acá a acá. La diferencia de este punto a este punto es lo que expulsó de sangre. Si yo vasodilato, aumento la cantidad de sangre expulsada y bajo la presión. Acá fíjense que yo le puse fenilefrina en la curvita roja. Fíjense que no varió el volumen sistólico, aumentó mucho la presión porque requirió hacer más fuerza el corazón para poder vencer la resistencia y expulsar sangre. Fíjense que el volumen sistólico no varió porque el volumen sistólico es el punto de acá hasta acá, y esto es el mismo punto, está en la misma trazado, pero hay corazones que no pueden soportar esto. Y ahí sí lo que va a pasar es que se va a tratar de contraer y va a decir hasta acá toleré, y ahí sí va a caer el volumen sistólico, por lo cual si esto se ve afectado y sigo subiendo las drogas, probablemente se me corta acá y el volumen sistólico sea esto solamente y no todo esto. ¿Se entiende? Y si yo ahora le agrego y veo el componente cardíaco, porque es la interacción entre lo vascular y lo cardíaco, si yo le agrego, por ejemplo, dobutamina, que este es el rango normal, si yo le agrego dobutamina, aumento la contractilidad, aumento el volumen sistólico y aumento el volumen expulsivo, y si yo al revés lo deprimo, fíjense cómo, como está deprimido, se llena poquitito y también expulsa poquitita sangre y cae el volumen sistólico. ¿Bien? Y entre todas estas interacciones es lo que vamos a tratar de ver ahora. Entonces, el concepto sería este. ¿Qué es la estancia arterial dinámica? Es la relación que hay entre la variación de presión de pulso, vamos a centrarnos en la arteria, y la variación de volumen sistólico. Nos basamos en la contractilidad en volumen sistólico. Interacción entre la vascular y el corazón. ¿Bien? Lo normal de esto es que sea 1. O sea, si tengo 13 de BBS, tengo que tener 13 de BPP, porque está acoplado. El sistema ventrículo arterial está acoplado. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esto es un tono arterial normal, digamos. La normalidad de esta cuenta debería ser 1. ¿Qué pasa si yo tengo, pensando en el sistema respiratorio, qué pasa si yo a igual cambio de volumen genero mucho cambio de presión? ¿Cómo está mi sistema arterial? ¿Está contraído? Yo le pongo un poquito de volumen y ya me levanta presión. Entonces, cuando yo tengo un BPP mayor a un BBS, una estancia arterial dinámica mayor a 1, estoy en un estado de vasoconstricción. ¿Bien? Al revés, si yo tengo que grandes cambios de volumen me generan un poquito de cambio de presión, ¿qué me está pasando? Estoy vasodilatado, ¿se entiende? Entonces ahí es donde yo empiezo a tomar decisiones. Si yo digo, bueno, acá mi paciente está hipotenso, por ejemplo, y tengo una elastancia arterial dinámica muy disminuida, y pasarle volumen probablemente no sea la respuesta, porque yo le voy a pasar volumen y mi objetivo, que es levantar la TA, no la voy a levantar. Voy a tener que ponerle en este tipo de perfil, probablemente vasopresores. En cambio, en este, yo digo, bueno, tengo un buen tono arterial. Si le paso volumen, probablemente responda muy bien. Y hasta tengo que plantearme si no estoy medio pasado de vasopresores y tengo mucha poscarga. Y cómo esa poscarga me influye en mi volumen sistólico. ¿Bien? Entonces, ese sería el concepto. La estancia arterial dinámica, lo normal es 1. Más de 1 tenés un estado de vasoconstricción. Menos de 1 tenés un estado de vasodilatación. Te falta tono vasomotor. ¿Bien? Acá le voy a poner unos ejemplos, pero es para mostrarle que hay una pequeña trampa en esto. ¿Bien? Si yo un paciente, estos son un experimento de César Comparro, de Monje García, que es un español que estudia mucho este tema. Fíjense que ustedes tienen un gasto cardíaco de 7,8 antes de ponerle fenilefrina. Si yo le pongo fenilefrina, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? Ok, muy bien. ¿Qué podría pasar? El peor de los casos. Que caiga. Que caiga. Bajo. Eso es experimento, no tiene ningún estado patológico. Ok, sí. Asume que podría aumentar el gasto cardíaco, pero en realidad puede pasar un daño. Ok, o sea, si yo tengo un estado de contracción determinada, no tiene ninguna patología, es un animalito que está. Ahí está diciendo que pasa en dónde. ¿Qué pasaría con el gasto cardíaco? En el gasto En el gasto cardíaco, si yo a un paciente, a alguien sano le pongo fenilefrina, con ese volumen minuto. Tiene 7,8. ¿Qué pasaría con el volumen minuto? ¿Caería? ¿Se mantendría igual? ¿Aumentaría? Entonces yo le aumento poscarga. ¿La poscarga que me produce? Bien, o sea, yo al aumentar, debería bajar el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, fíjense que pasó de 7,8 a 7. ¿Por qué le bajó el gasto cardíaco? ¿Qué le cayó?
eso también depende de que están mostrando un solo valor. Sí, sí, sí. No, esto es para pensar. Sí, sí. No, pero digo, la resistencia computada. Bueno, ahí lo tenemos abajo. Ahora ahí lo tenemos. No, no, primero pensarlo y después lo vemos por qué. Claro, esa ley normal que vos la aumentás. Ok. Claro, o sea, tal cual. Vos vas a contraer más y vos vas a contraer más para el ventrículo tratar de vencer eso. Por ahí no puede, por ahí claudica y por ahí te cae el volumen sistólico, te cae el gasto cardíaco porque cae el volumen sistólico, ¿no? Fíjense, ahí pasó de 100 de volumen sistólico a 96. La frecuencia cardíaca no se modificó porque es un alfa, entonces no va a modificar la frecuencia cardíaca de la fenilefrina. La tensión arterial media, ¿qué va a pasar? Va a aumentar porque cayó el volumen, pero yo aumenté mucho el tono, igual aumenté mucho el tono, entonces me aumentó la tensión arterial media. Y acá está la trampa, que es que llamativamente pasé de una elastancia arterial de 1,5 a 0,9, me cayó. Y yo le dije que si estaba para abajo estaba vasodilatado. Bueno, pero es la interacción cardiopulmonar. Si me cae el volumen sistólico y me entra muy poquita sangre, la arteria no se va a distender. Entonces, esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Si yo esto lo hubiese visto a lo largo del tiempo, titulándole las drogas de a poquitito, hubiese visto que la elastancia iba a ir aumentando hasta 1,9 y después iba a ir disminuyendo porque ya me significaba caída del volumen sistólico. Esto está discutido en el artículo y lo explican de esta manera, ¿no? O sea, cuando yo me excedo en el tono vasomotor, indefectiblemente me implica una pérdida del volumen sistólico y un empeoramiento de la hemodinámica y de la perfusión, que es lo que le pasa al que tiene una edema aguda de pulmón hipertensivo, está todo lívido, mal perfundido y tiene 200 de media, pero tiene poca sangre porque le cae el volumen sistólico y se acumula atrás. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué pasa si le pongo nitroprusiato? El gasto cardíaco, ¿qué le va a pasar? Le aumenta porque si está un poquito un tonito, le aumenta un poco más, me aumenta el gasto cardíaco porque me aumenta el volumen sistólico. Con la tensión arterial, ¿qué me pasa? Me va a bajar la tensión arterial, pasa de 81 a 55. ¿Y qué me va a pasar ahora con la estancia arterial? Debería bajar, pero como aumenté tanto el volumen sistólico, lo que va a haber es que se va a ver aumentada. Por eso, ojo con esos extremos donde hay un desbalance. Fíjese que no partimos de una elastancia normal, partimos de una elastancia de 1,35 en una y 1,51 en otra, por lo cual, ojo con ese, por lo digo, por cuando empezamos a usar y vemos esto, vamos a decir, che, nos mintieron en el Ateneo. No, puede pasar que es cuando ya el tono influye mucho y cae el volumen sistólico, o había un tono y vasodilato y mejora el volumen sistólico. Ese sería un ejemplo de un paciente con edema agudo de pulmón, por ejemplo. Tratado con nitroprusiato. Mejoraría la perfusión, caería la tensión arterial, pero mejoraría la perfusión y mejoraría el volumen sistólico. ¿Bien? Bueno, vamos al revés ahora para reforzar el mismo concepto. Si le pongo esmolol, ¿qué pasa con el gasto? Me baja. ¿Por qué? Porque me baja el volumen sistólico. La tensión arterial, ¿qué me va a pasar? Me va a bajar porque me baja el volumen sistólico también. Y la elastancia arterial, si me baja el volumen sistólico, ¿qué pasa? Me va a bajar. ¿Está bien? Con la dobutamina, al revés, le pongo dobutamina, aumenta el gasto, el volumen sistólico, ¿qué pasa? Aumenta, me va de 114 a 136, la tensión arterial media, ¿qué pasa? Si aumento, podría bajar, pero en este caso aumenta al aumentar el volumen sistólico, aumenta la cantidad de volumen que pasa, aumenta la tensión arterial, eso determina un aumento de la TAM, y esto, al aumentar el volumen sistólico y tener estos parámetros favorables, obviamente genera que aumente la elastancia porque entra más volumen al mismo tono vascular. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿cómo podemos medir todo esto? Bueno, hay dispositivos nuevos que miden todo esto, que son por líneas mínimamente invasivas, como si fuera el Vigileo, que son todos los dispositivos ahora que hay de Edwards y de otras marcas que lo que hacen es medir todo esto constantemente, por lo cual no tenemos que estar midiendo nosotros calculándolo, sino que lo da directamente el equipo. Acuérdense que la activación del gasto cardíaco por estos métodos, que no son métodos no calibrados, que significa que no tiene una termodilución, no se calibran, sino que lo mide por el área bajo la curva de la tensión arterial. Obviamente también nos estima el volumen sistólico. Nos agregan estos dispositivos otro parámetro más, que es el DPT, que es la fuerza contráctil, que es otro tema de discusión, y la estancia arterial dinámica. ¿Bien? Entonces, fíjense, acá tiene como un algoritmo donde dice tensión arterial media, de que depende del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares sistémicas. El gasto depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y el volumen sistólico depende de la precarga medida por el BBS, la contractilidad medida por DPDT y la poscarga por la estancia arterial dinámica. Nada es para que lo vean ni nada más. Entonces, acá les muestro un poco la evidencia y cómo esto lo llevamos a la práctica y cómo lo podemos llegar a utilizar en la decisión del día a día.
Este es un estudio donde lo que hacen es ver la posibilidad, era el estudio donde lo que hicieron es a los médicos que estaban a cargo del paciente, veían que tenía una buena tensión arterial media y el médico decidía, bueno, le voy a bajar la dosis de vasopresores. Vieron que a veces uno baja un poquito de dosis de vasopresores y potencia un montón, o a veces uno baja y no pasa nada y la TEA se mantiene. ¿Y eso de qué va a depender? De cómo está el tono. Si estamos muy en el límite y yo le bajo, le saco el poquito tono que tiene, se me va a hipotensar. Si yo tengo un buen tono y lo bajo, bueno, no va a haber un descenso abrupto de la tensión arterial. Entonces ellos definieron el respondedor, el que le caía excesivamente la tensión arterial cuando yo bajaba los vasopresores. La dosis de vasopresores la bajaban igual, lo ponían en gamas, muy chiquitita, como que diga, bajamos a todo 2 mililitros de NOR y vemos qué pasa, ¿no? No en 2 mililitros, sino en las gamas equivalentes al peso y demás. Entonces, ellos lo que vieron era esto. No se ve mucho, ¿no? Bueno, ahí lo que pueden ver, esto es la estancia arterial dinámica, estos eran los no respondedores, es decir, los pacientes que yo le bajaba la nora y no les pasaba nada, y estos eran los respondedores, es decir, los que yo le bajaba la nora y se bajaba la tensión arterial. Fíjense que obviamente estaba por debajo de 1, este es 1, que es lo normal, estaba por debajo, está en 0,90 y pico, y ellos hicieron a distintos puntos de corte qué es lo que pasaba. Si yo tengo 0,94 de la estancia arterial, el 100% de los pacientes con 0,94 tengo una sensibilidad del 100%, o sea, no me queda ninguna fuera, pero obviamente la especificidad me cae un poco, porque acá tengo un grupo de pacientes que tenían una estancia arterial de 0,8, le bajé la nora y no pasó nada, por lo cual tiene una muy buena sensibilidad ese punto de corte, pero la especificidad la pierdo y obviamente cuanto más voy bajando el punto de corte, gano más especificidad y voy perdiendo sensibilidad como cualquier método, ¿no? ¿Se entiende eso? Pero fíjense, el paciente, si yo tengo 0,94, el 60% el valor predictivo positivo, es decir, el 60% de los pacientes, probablemente cuando le baje la nora me vaya a caer la presión arterial. Y bueno, en función de esto se fueron evaluando los puntos de corte. Esto fue el primer trabajo que se hizo y después hubo varios metaanálisis sobre el tema con varios puntos de corte. Esto determinó que este método para determinar si yo bajo la nora, cuánto impacta en la tensión arterial, tengo una sensibilidad, fíjense acá, no se ve muy bien, pero es del 0,94, una especificidad del 0,70 y pico y un área bajo la curva de casi 0,93. Y lo que ellos determinaron fue lo siguiente, que si yo tengo 0,97 de estancia arterial dinámica, cuanto más me voy a 0,80, mayor chance tengo de que cuando yo le baje me hipotense mucho. Si tengo 0,8 para abajo de la estancia arterial, se va a hipotensar, o sea que ni la toques, no pierdas tiempo en bajarlo, hay que esperar que se desinflame, hay que esperar que el tono vasomotor se acomode solo y ni tocarle la adrenalina. Y en el medio podemos hacer alguna prueba sabiendo que si está por debajo de 0,97 hasta 0,8, tengo un rango gris donde algo puede pasarle, como no, pero probablemente esa bajada de noradrenalina le produzca hipotensión. Y si estoy por arriba de 1, puedo bajarla tranquilo que no vaya a tener ningún problema, me va a caer menos de un 15% de la tensión arterial. ¿Bien? Entonces esto es para el desescalamiento de la terapéutica vasopresora. Pero también se utiliza para otra cosa, porque si yo tengo un paciente que es respondedor a fluidos, ¿qué significa? Que si yo le pongo líquido, el BBS y el BPP significa que si yo le pongo líquido va a responder aumentando ¿qué? El volumen sistólico. No siempre la tensión arterial. Entonces, si yo le pongo líquido, va a aumentar el volumen sistólico, pero dependiendo del tono arterial, si me aumenta o no la tensión arterial. Si tengo un buen tono, le pongo líquido, me aumenta el volumen sistólico y me aumenta la tensión arterial. Si yo tengo un mal tono, me aumenta el volumen sistólico, pero no se me mosquea la tensión arterial. Por lo cual ya podría decir, che, tengo que este paciente lo tengo hipotenso, me da el BBS o el BPP que es respondedor, le pongo líquido y no me pasó nada, digo, me está mintiendo el BBS. No, porque el tono arterial hay un desacoplamiento y está probablemente muy vasodilatado. Entonces ya con esto puedo decir, bueno, mira, de este subgrupo que es respondedor con el gasto cardíaco, si yo quiero mejorar la TA, no le voy a poner líquido, por más que me diga que es respondedor a fluido, le voy a poner más tono motor y con eso soluciono el problema. ¿Bien? Entonces, fíjense, esto es lo mismo, y fíjense qué interesante esto. Esto correlaciona cambios en la tensión arterial, acá está 0 cambio en la tensión arterial, y esto es la estancia arterial dinámica, supongamos que uno es el valor de referencia, ¿no? Entonces, si hay pacientes que, no sé, este paciente, yo con un poquitito, con un tono muy poquitito por debajo, logré un cambio de 5 milímetros de la tensión arterial media, pero fíjense, lo más interesante es esto, que yo cuanto más tono tengo, supónganse que tiene 1,5,
que es este puntito, o un poco más, 1.7, que es este punto, yo pasándole 250 mililitros de solución fisiológica, era para todos los pacientes lo mismo, me aumentó 50 puntos de media. ¿Entiendes? Este estaba recontra pasado de vasopresores. Le puse un poquito de líquido y me aumentó un montón la tensión arterial. Este estaba pasadísimo de vasopresores, ¿no? Y bueno, es la correlación que tiene con cada uno de los puntitos, es cada un paciente y cuánto aumentó la TA pasándole 250 de solución fisiológica. ¿Bien? O sea que a mayor en la estancia arterial dinámica, más me va a aumentar la tensión arterial a la misma dosis de fluidos. ¿Bien? Bueno, acá no se nota mucho, pero básicamente lo que veo es que ellos definen respondedores a los que aumentaba la tensión arterial, además de aumentar el gasto cardíaco, y los no respondedores eran solamente los que me aumentaban el gasto cardíaco. Acá no se nota mucho, es muy chiquitito. Bueno, no sé nada, no importa. Y eso es lo que muestra es que pasaba. Tenía un gasto cardíaco antes del volumen, 4,9, a los respondedores, y le pasaron volumen y pasó a 5,8. O sea, aumentó casi un punto, casi un litro por minuto el gasto cardíaco, en los que respondían con John Nance. Y los no respondedores tenían 5,9 de gasto y cuando les pasabas el volumen, a los no respondedores por TA, me aumentaba igualmente un punto de gasto. Lo mismo que el otro. Fíjense que acá no tiene diferencia estadísticamente significativa el gasto cardíaco en los que respondían con aumento de TA de los que no respondían con aumento de TA. ¿Se entiende eso? Entonces, los que tenían la estancia alta aumentaba del mismo modo el volumen sistólico y subía la presión. Acá estoy solamente viendo gasto cardíaco. O sea, los no respondedores, o sea, los que le aumentan. Subía el volumen sistólico. Los dos subían el volumen sistólico y sin diferencias entre uno y otro, que es lo que dice el BBC y el EVP, que me va a subir el volumen sistólico. Sí. Ahora, cuando yo me voy a los cambios en la tensión arterial, fíjense que los respondedores pasaban de 67 de media a 80 de media y los no respondedores pasaban de 74 de media a 76 de media. ¿Se entiende? O sea, en los dos grupos me aumentaba el gasto cardíaco de forma considerable y no significativo comparando uno con el otro, pero claramente sí me cambiaba la respuesta en la tensión arterial media. ¿Bien? Pero ahí estaban midiendo también en la estancia. Sí, ¿No? sí. ¿Y en Era qué todo. grupos estarían dentro de la curva? ¿Cómo? Los extremos, el respondedor y el no respondedor con el mismo volumen, serían los que tienen una estancia alta. El que tiene, claro, ahí va ahora les muestro el punto de corte, porque ahora les defino el punto de corte. Este es el gráfico. Fíjense cómo hay pacientes que, esto es gasto cardíaco, esto es tensión arterial. Hay pacientes donde yo le pasé volumen y fíjense, pasaron, no sé, de 10 de gasto cardíaco a 13 de gasto cardíaco, una curva tremenda. Y hay otros pacientes que tenían 2 de gasto cardíaco y le pasé volumen y el gasto cardíaco aumentó muy poquitito, pero aumentó mucho la tensión arterial. Entonces, es completamente independiente del gasto cardíaco de la tensión arterial. ¿Está bien? Y entonces ellos dijeron que a los pacientes que tienen más de 0,73, la posibilidad de que aumente la TA, cuando yo le pase volumen, va progresando hasta 1, ¿no? 1, sin lugar a duda, cuando tengo 1 y yo le paso volumen, va a aumentar la TA. Donde tengo el rango donde no va a responder es menos de 0,73. Cuando estoy muy vasodilatado, el punto de corte que ellos pusieron es 0,73. Cuando yo le pase volumen, no se va a alterar la TA, sí el gasto cardíaco. ¿Se entiende? Esto es todo paciente que es respondedor a fluidos por BBS y BBP. O sea, tiene que tener mínimo 13 de BBS o de BBP. Y mi duda es, si yo le paso volumen y mejoro la TA que tengo 60 de media, bueno, si tiene 0,73 de la estancia arterial dinámica, no va a mejorar la TA. Voy a tener que ponerle vamos. BBS sobre BBP. BPP sobre BBS. BPP sobre BBS. ¿Y por qué buscaría poner el gasto cardíaco o mejorar la TA? Es que ahí es que ahí depende de lo que vos quieras manejar. A ver, si vos decís. Se supone que en principio es hipotenso. Se supone que en principio es hipotenso, ¿no? O no, por ahí no. Por ahí no es hipotenso. Bueno, ¿Lo llevamos a 65 de media? O si podemos medir gasto cardíaco y es un gasto cardíaco adecuado, le pasamos el líquido y mejora el gasto cardíaco y me quedo tranquilo que sigue con 60 de media, pero con un buen gasto cardíaco. Bueno, por eso depende mucho del objetivo que vos tengas, lo que estés buscando. Si vos decís, bueno, mirá, la verdad que, a ver, la lógica del 65 de media es por la curva de autorregulación arterial. O sea, vos sabés que el límite inferior de la curva, ¿se acuerdan que era como recto? Si yo voy desde 65 hasta 80, el flujo se mantiene constante, pero por vasoconstricción o vasodilatación,
Pero si yo me voy por debajo de 65, ya me va a caer el flujo y me va a caer la tensión arterial, que era lo que vimos en el grafiquito de la primera. Entonces, yo siempre voy a tratar de mantener un 65 de media porque es lo que está estipulado y es por la lógica de la autorregulación. Entonces, Perdón, y eso también depende mucho de cuál es el tema hemodinámico del paciente. ok. Otra cosa es que sea un paciente que habitualmente es hipertenso, que maneje 80, 85 de media, y lo tenés ahora con 65, para ese paciente la actividad está baja. ¿Sí? Por eso uno trata de buscar con todas las variables, cómo está metabólicamente y cómo está hemodinámicamente. Si el paciente es un paciente que es levemente hipertenso habitualmente, y tal vez más que 65 de media, buscaría tenerlo un poquito más, 70 de media. Y ahí tenés que ir viendo, ¿sí?, cuál es la mejor opción para ese paciente. ¿Sí? Siempre considerando lo mismo, ¿no? Que si yo tengo un tono excesivo vasomotor, por ahí lo perjudico porque me cae el volumen sistólico, o si está depresionado de volumen y le estoy subiendo la droga, le estoy generando más isquemia. Entonces, tratar de entender cómo está Lo que comportado. pasa es que si es respondedor al líquido, el volumen sistólico va a subir, Sí, independientemente sí, de la presión. sin duda. Por eso él te decía qué es lo que quiere hacer. Si él le hace la prueba para saber si es respondedor al líquido, ya sabe que el volumen sistólico va a subir. Sí, Claro, pero volvemos a... Eso también se puede decir, si un paciente con una droga vasoactiva, la lactancia está tan alta que el volumen sistólico, la variabilidad de volumen sistólico te va a dar negativo. Claro. Entonces, También, vos podrías eso tal cual. detectar pacientes que con BBS bajo puedan responder al Sí. volumen. Tal cual. Eso es tal cual como El dice tema Nacho. que también suba el volumen sistólico con esa expansión, ¿sí?, no necesariamente se extrapola a que suba la tensión arterial. Claro, ¿qué es lo que está diciendo él ahora? Y por eso vos le envías un vigileo, tenés un BBS alto, le subís la red y te baja el BBS. Ah. ¿Sí? Entonces, Sí, mejoró, o sea, no responde a volumen. No, es No. el acople que te dice Tal cual. Edu. Me parece que a vos al tener la estancia dinámica es como que te ayuda a entender un poquito más el acople, que era que nosotros no estamos viendo al no mirar eso. Claro. Me parece que va por ese lado, el típico paciente que le pones 1 mililitro de NOR y se va a 160 de histólita, le pones 0,5 y se va a 40. Sí. O sea, habla mucho de la tonicidad vascular que nosotros estamos incluyendo por la resistencia, entre comillas, que no te habla nada, y esto te habla más para entender, a través de la estancia dinámica, entender el acople y verle. Tal cual. Y un poco volviendo a lo que dijo Charla, conoce que no tenemos que corregir el BBS. O sea, no es que queremos tener un BBS de 10 o de 8, sino que el BBS nos responde a la pregunta si el paciente va a responder del gasto cardíaco, si le paso, mejorar el gasto cardíaco, si le paso volumen. No es que tengo que entregar la guardia con un paciente con 8 de BBS y pasarle líquido. Tal cual. No es un parámetro de relación. Conteste una pregunta que le hago a la hemodinamia. Si le paso líquido, mejor el gasto cardíaco, y si tiene un BBS de 14, va a mejorar. La otra pregunta que me responde la estancia arterial dinámica es: yo pasándole ese líquido, ¿va a repercutir en mi TA o no me va a repercutir en mi TA? Y ahí es donde, si es más de 0,73, tengo chances de que repercuta. Si es más de 1, sin duda va a repercutir en la TA. Está acoplado el sistema ventricular arterial. ¿Bien? Entonces, bueno, en conclusión, tenemos que interpretar la hemodinamia del paciente considerando las 3 variables. O sea, puedo entender todo. Si tengo gasto cardíaco, tengo tensión arterial y tengo una medida de la resistencia, ya comprendo completamente la hemodinamia del paciente. Al valorar el estado de la poscarga, siempre debemos considerar la bomba cardíaca. O sea, no es solamente la estancia arterial, no es solamente la arteria, es su relación con el corazón, porque si no vamos a estar malinterpretando lo que está pasando. Y la estancia arterial es una herramienta interesante, fácil de medir, que nos puede ayudar a comprender la interacción y guiar la terapéutica en este grupo de pacientes. Es tratar de entender cómo se está comportando el tono vasomotor en relación al corazón. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, no, nada, es interesante. Gracias. En los casos que, por ejemplo, nosotros por ahí la mayoría tenemos, pero que no tenés volumen de variabilidad sistólica, ¿no? Porque no tenés un vigileo de otro. Por ejemplo, calculando la variación del flujo de Doppler a nivel de la carótida, ponele, uno podría asumir esa variabilidad como flujo-volumen y llegar a aplicarlo a esto en centros que no tengan esa tecnología. No lo sé, Nacho. La verdad que no lo sé. No sé si vos podrías homologarlo, vos podrías medir con un Doppler el flujo y de eso estimar el volumen sistólico, como hacen con un ecocardio para estimar el volumen sistólico. No sé cuánto influenciará los cambios, pues sí está validado, digamos, para hacer ¿cómo se llama? Un BTI. Eso sí, decir, bueno, mira, hay cambios en el BTI, es como cambios, es como un BBS, digamos, ¿no? Si yo veo cambios inspiratorios y expiratorios en el BTI, sin duda. Ya con carótida no tengo ni idea, porque no sé si es el mismo, al ya no ser el mismo lugar,
el flujo cambia completamente, se acorta, tiene picos más altos, con lo mismo cuando te vas metiendo más para adentro en la vasculatura. Pero la verdad que no sabría, uno hacia a priori te podría decir, bueno, habría que estudiarlo, pero tiene una coherencia de que así pueda ser, pero no hay ni nada por lo menos que te diga que es lo mismo. Por edad, analizar la distancia arterial mayor. No, no hay ajuste por edad porque justamente como es relación de uno con el otro, es lo mismo. O sea, si el corazón es más rígido y expulsa menos sangre, yo justo la saqué de una filmina que muestra que era cuánto es el gasto cardíaco normal, la saqué por si no terminamos más, pero no hay un gasto cardíaco normal. De hecho, lo que uno va viendo es que el gasto cardíaco cuando es más joven normalmente es más alto y cuando uno va descendiendo en la edad es más bajo, porque bueno, hay muchos factores que influencian en eso. Y aparte hay un gasto cardíaco normal y hay un gasto cardíaco acorde a una situación hemodinámica. Si yo estoy corriendo, mi gasto cardíaco debe ser de 15 y no de 5, que por ahí es el valor normal como valor. O si estoy séptico, mi gasto cardíaco debería ser de más y no un 5. Entonces, no hay una... Y cuando esto, a tu pregunta que es si hay un ajuste, no, porque es justamente la relación entre uno y otro. Si la relación se mantiene bien, estamos bien. El tipo de Edwards, el sexto, tiene ya automáticamente, ¿vieron? Como el vigileo ponemos edad y sexo. El equipo ya automáticamente hace un leve factor de corrección si el sexo masculino o femenino, porque el cálculo justamente de la estancia es distinto en el varón con la mujer, ¿sí? Y es distinto en rango de edades, ¿sí? Pero es un factor de corrección que ya el equipo te lo hace automáticamente, ¿sí? En eso, pero no es que vos tenés que estar corrigiendo por esto, ¿sí? Eso es opuesto con el vigileo y con este equipo, pero no es que tenemos que estar haciendo correcciones de lactancia según edad y sexo. Y la ventaja que tiene tenerlo en el aparato es que lo calcula directamente y no estás que estar vos mirando uno y mirando el monitor, lo que te marca el BPP y lo que te marca la pantalla Los de... primeros trabajos estaban hechos eso, como dice Eduardo. Sí. Medido BPS por un lado y Y medido BBP por tal vez por el claro. otro. Y hacemos nosotros el cálculo de BPS o de BBS, hacer 2 o 3 mediciones y sacar un valor promedio. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el problema? El error humano es medición. El equipo, te lo hace latido a latido como corresponde. Cosa que con el Philips, si vemos BPP y vemos BBS en el vigileo, no hay latido a latido. Es promedio de 20 segundos, 30 segundos. En realidad el monitor, el Philips lo hace cada 30 segundos. Y el vigileo lo hace cada 20. Entonces ya lo muy distinto. Claro. ¿Sí? Pero el equipo y hay otro más que ahora sale, que no me acuerdo el nombre. Y creo que de Midray, no me acuerdo que también hace lo mismo. Mide lo... Que va a sacar, teóricamente, el latido a latido. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Cuál es el costo del equipo? Ahora estaban... No sé cuánto es el costo, pero lo que habían hablado era que, bueno, lo que habían arreglado acá, perdón, que puedo apagar esto para hacer...